Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Romina Romero, soy kinesióloga fisiatra y en esta oportunidad vamos a charlar sobre la terapéutica kinefisiátrica en las patologías de la comunicación humana. Si hablamos de la comunicación humana, podemos decir que el habla, la lengua y el lenguaje son elementos de comunicación superior que solo los seres humanos poseen. Estos son el resultado de distintos procesos de aprendizajes que tienen que ver con el uso de símbolos que permiten transmitir la herencia cultural a través de las generaciones y que solo los seres humanos tienen la capacidad potencial para poder adquirirlos y transmitirlos como la lengua. Estos no solo, permiten la transmisión y la recepción simbólica, sino que tienen también la facultad para pensar con símbolos, permitiendo que se creen patrones distintos o nuevos, permitiendo inventar nueva simbología, descubrir nuevos significados a través de la creatividad simbólica con un contenido lingüístico. Ahora bien, para adquirir adecuadamente este tipo de aprendizajes es necesario un adecuado desarrollo de los distintos requisitos básicos, como por ejemplo una evolución neurológica suficiente, que esto va a tener, va a implicar una correcta adecuación entre los distintos componentes sensoriales y neuromotrices, con un correcto tono muscular, postura, posiciones y actitudes, alcanzar correctas reacciones de equilibrios, tanto estáticas como dinámicas, a través de un sistema áptico, o sea, propioceptivo, vestibular y visual, con una perfecta coordinación motriz y una integración de todo el sistema postural. Por otro lado, también se requiere de que no haya interferencia de las informaciones corporales en los niveles corticales superiores, ¿sí? Por ejemplo, esto es como el broche final de una buena evolución neurológica, que se va a dar sobre un conjunto de estructuras que en su totalidad se conocen con el nombre de sistema postural. Cuando el ser humano logra evitar todo tipo de influencias o informaciones corporales a nivel cortical superior, posibilita dejar abiertos los canales para recibir y para procesar información extrasomática, logrando así la potencialidad corporal. Y esto le va a dar la posibilidad de usar al sistema nervioso central en el aprendizaje, ¿sí? En el aprendizaje cultural humano. Y por otro lado también requiere de que hayan adecuadas influencias del medio ambiente, sobre todo las de tipo psicológicas, sociales y culturales, que el medio ambiente ejerce sobre el individuo, ¿sí? La alteración de estos elementos va a traer como en consecuencia fallas en los procesos madurativos. Un paciente, ya sea un chico o un adulto, donde no puede procesar todas las influencias del medio ambiente, no las puede como inhibir o atenuar, toda esta información exterior le va a hacer como una gran interferencia para poder adquirir algún tipo de aprendizaje. Y todo esto obviamente requiere de una correcta actividad, o hace todas estas situaciones que venimos hablando, de una correcta actividad psiconeuromotriz. Cuando veamos o hayan alteraciones a nivel psicomotor, todo esto va a traer repercusiones a nivel o a la hora de aprender o de poder comunicarse. Entonces, si hablamos de comunicación, podemos decir que es un acto de relación humana en el que dos o más personas, o sea, como mínimo deben haber dos personas, intercambian un mensaje a través de un lenguaje. Es un proceso interactivo, es una función neuropsicológica
importante y es un proceso social. Lenguaje es la manera que tiene el hombre de expresar su pensamiento por medio de signos convencionales, ya sean orales, escritos o mímicos. La palabra es la producción de una serie de movimientos coordinados necesarias para la emisión correcta de las consonantes y las vocales que componen las sílabas o la palabra, o para poder armar una frase. Y la lengua, ahí yo les pongo materna o el idioma, es, tiene que ver con la adquisición o el desarrollo o la interpretación de todos estos signos, fonemas, poder interpretarlos y asociarlos, y tienen que ver con también, o están determinados por las distintas regiones geográficas y cómo estos sectores de población se comunican. Por lo general, la primera lengua que aprende es la lengua materna, ¿sí? Que donde empieza a identificar distintos sonidos, empieza a asociarlos con las respuestas del otro, con ayuda de lo visual, de lo auditivo, de todo el sistema sensorial, y a darle un significado y un significante, ¿no? Ahora bien, a la hora de hablar de alteraciones de la comunicación en el humano, vamos a encontrarnos con diferentes tipos y formas de alteraciones, ¿sí? Que pueden estar dadas ya sea por lesiones o procesos a nivel superior o encefálicos, o por procesos o alteraciones a nivel del aparato fonador. Ya vamos a ir viendo. Como principal o con la que vamos a comenzar a hablar son las afasias. La afasia es la pérdida del poder de expresión y de comprensión, de poder expresarse por medio del habla, la escritura o los signos, y de poder comprender el lenguaje hablado o escrito debido a una lesión o enfermedad en los centros cerebrales correspondientes. Dependiendo de dónde esté la lesión, va a ser la mayor afección o el mayor impacto que nos va a demostrar el paciente. Para que haya una afasia no debe haber trastornos sensoriales primarios, ¿sí? O sea, el paciente no debería o no debe tener problemas a nivel auditivo, a nivel visual, en nada de los órganos sensoriales. Y la afasia es un trastorno en las aferencias y en las eferencias, ¿sí? O sea, en las aferencias, cuando hablamos de aferencias hacemos mención o interpretamos como la comprensión auditiva y la lectura. Y en cuanto a las eferencias, nos referimos al habla y a la escritura. Tenemos que hacer una distinción, en general se denomina todo afasias, ¿no? Es como una denominación más general, pero uno tiene que interpretar o que entender que hay una gran diferencia entre lo que es una disfasia y una afasia. Las disfasias son aquellas que se dan donde hay una alteración de este tipo, que ya sea en la comprensión o en la expresión, pero que la lesión va a estar dada antes de la adquisición del lenguaje. Y por el contrario, denominamos afasia cuando esta alteración del lenguaje se da después de haber adquirido el lenguaje, ¿sí? El lenguaje se empieza a adquirir entre los 2 a 3 años de vida. Entonces, esto es importante, ¿no? Determinar o poder interpretar si el lenguaje ya se había adquirido o no. ¿Qué situaciones nos pueden llevar a un compromiso en la comunicación de este tipo y dejarnos como secuela una afasia en nuestro paciente? Bueno, aquellas que sean de origen vascular, por ejemplo los ACV,
de tipo hemorrágicos o isquémicos, los accidentes isquémicos transitorios, donde acá vamos a tener una afasia de tipo transitorio y va a ser reversible por completo generalmente y por un tiempo corto, ¿sí? Porque acá el accidente vascular tiene, digamos, acción o afección durante un periodo cortito. Tumores, ¿sí? Y también dependiendo, digamos, de dónde se den todas estas, ya sea la afección vascular, qué arteria sea la que está comprometida, o dónde esté el tumor, ¿sí? Dónde esté el traumatismo, todas estas situaciones, según dónde esté, va a ser el tipo de afasia que va a presentar nuestro paciente, ¿no? Con las distintas manifestaciones clínicas. Entonces podemos tener vasculares, tumorales, ¿sí? Traumáticas, los traumatismos encefalocraneanos, de las enfermedades de tipo degenerativas, enfermedades infecciosas, cualquiera virales o bacterianas que generen, por ejemplo, una encefalitis, unas meningitis, si nos generan daño permanente en el área del lenguaje, ya sea de la expresión o de la comprensión, ya vamos a ver las distintas áreas de representación en el cerebro, nos va a dejar como consecuencia una afasia. Y también dentro de las afasias, de causas de afasias, pueden ser las de tipo demenciales, ¿sí? Como por ejemplo el Alzheimer, que a la larga nos puede dejar como consecuencia afasias. En cuanto a la clasificación de las afasias, antiguamente se los decía afasia de comprensión, de expresión o mixta, y esta es una denominación un poco inapropiada. Hoy en día se habla de otra clasificación que tiene que ver o va a estar, digamos, determinada según la localización anatómica de la lesión. Pero asimismo vamos a ver en la práctica de tratamiento en la vida diaria que muchos de estos pacientes tienen como algunos componentes de otras, entonces quedan como no clasificables o, digamos, preferimos decir predominantemente Broca o predominantemente Wernicke. Entonces, de acuerdo a la lesión, según Geschwin, las diferencia o las describe como afasia de Broca, que es la afasia motriz o de expresión. Es una afasia no fluente, ¿sí? El paciente no produce la vocalización. El enfermo no habla o solo emite algunas palabras, palabras de a 2 o a 10 por minuto, ¿sí? Esto también es una forma de evaluar la cantidad de palabras que emite. Son comunes las parafasias y se ve que el paciente aumenta el esfuerzo para hablar, ¿sí? La repetición de la frase se encuentra alterada, la comprensión del lenguaje está conservada, ellos entienden todo, aunque puede haber dificultades para las órdenes más complejas. También está afectada la escritura, aparecen las paragrafias y puede acompañarse de hemiplegia en el cuerpo contralateral. La lesión generalmente es córtico-subcortical y se sitúa en el área de Broca, que el área de Broca corresponde al pie de la tercera circunvolución frontal del hemisferio dominante, que generalmente, o en un 95% de los casos, el dominante es el hemisferio izquierdo. La afasia de Wernicke es una afasia fluente, donde el paciente habla mucho, hay verborrea, pero habla mal, hay neologismos y jergafasias. La escritura está igualmente alterada, aparecen lo que se llaman paragrafias, y hay imposibilidad o notoria dificultad para comprender el lenguaje, ya sea hablado y escrito. Esta es más de comprensión. La repetición de la palabra se halla también comprometida. La afasia de Wernicke resulta de una lesión en el área de Wernicke, que el área de Wernicke corresponde a la parte media de la primera circunvolución temporal del hemisferio dominante y del pliegue curvo. La lesión aislada del pliegue curvo del hemisferio dominante puede determinar las alexias con agrafias. Estas son otros tipos de afecciones.
Después tenemos la afasia global, que en la afasia global es la asociación de la afasia de Broca y la de Wernicke. El paciente no habla, no escribe, ni lee, ni tampoco comprende. Y algunas veces puede emitir algunos fonemas que no tienen ningún significado. La afasia de conducción, en ella la repetición de la palabra o las frases es imposible, aunque el lenguaje es fluente, a diferencia de la afasia de Broca, ¿sí? Las parafasias son frecuentes, hay también dificultades en la denominación de objetos y la comprensión suele estar intacta o indemne. Y este tipo de afasias se va a dar por una lesión a nivel del fascículo arcuato que une el área de Wernicke con la de Broca y que transcurre profundamente a nivel del opérculo parietal. Las afasias transcorticales se deben a lesiones que, sin lesionar las áreas de Broca o de Wernicke o sus conexiones, afectan parte de sustancia blanca adyacentes a la misma y se van a caracterizar por afasias en las cuales la repetición de la palabra o de las frases persiste intacta, a pesar de tratarse de pacientes con falta casi total de comprensión, ¿sí? Esas van a ser las transcorticales sensitivas, o con palabras poco fluentes y parafasias, que son las transcorticales motoras. Y también algunos autores hablan de las transcorticales globales. Las afasias anómicas, el síntoma cardinal va a estar dado por la imposibilidad del paciente de denominar. El lenguaje es fluente, pero existen parafasias. El lenguaje escrito presenta paragrafias. Y la afasia anómica surge como consecuencia de pequeñas lesiones a nivel del gyrus angularis y de ciertas lesiones que, aunque lejos de las áreas del lenguaje, ejercen efectos presores, o sea, alguna situación que genere presión y esta compresión genere este tipo de lesión. Y se dan más que nada en las encefalopatías de tipo tóxicas o metabólicas. ¿Qué vamos a evaluar o cómo vamos a evaluar a nuestro paciente? Bueno, un montón de cuestiones a tener en cuenta que tienen que ver con la afasia, ¿no? Por ejemplo, la producción del lenguaje, ¿sí? La capacidad que tiene el paciente de expresarse verbalmente, la comprensión del lenguaje cuando nosotros le hablamos, la escritura, si puede escribir, si está alterada, si aparecen estas paragrafias, la comprensión de la lectura, la comprensión del texto, desde lo más simple a frases más complejas. Vamos a evaluar el dibujo, ¿sí? La capacidad del paciente de dibujar o de entender o de comprender un dibujo, dibujos fáciles y sencillos, ¿no? Que haya, digamos, vivenciado, que representen cosas de fácil entendimiento. El cálculo, porque muchas veces está afectado el cálculo. La música es considerada el lenguaje universal, ¿sí? La música es el mismo idioma, digamos, o el mismo tipo de comunicación en todos los idiomas y en todas las regiones. Acá les dejo una nómina de test que fueron descritos por distintos autores para poder evaluar de distintas formas o distintos aspectos de la comunicación referidos a los pacientes afásicos. Algunos son más usados que otros. Dentro de estos tenemos el test de Boston, la batería de afasias de Western, el examen multilingüe de las afasias, la prueba de Minnesota para el diagnóstico diferencial, la prueba de PICA, que es sobre las habilidades comunicativas,
y algunos test más específicos como el de denominación de Boston, el token test, el PISA-Miglio, el test de las capacidades comunicativas de la vida diaria, el CADL, la prueba de fluidez verbal, que esta es semántica y fonológica, y algunos protocolos pragmáticos. Cuando hablamos de afasia tenemos que entender que para el paciente es una problemática de tipo múltiple, donde va a presentar o manifestar estos trastornos en el área lingüística, pero también van a haber distorsiones extralingüísticas, ¿sí? Pueden estar o muchas veces están asociadas a apraxias y agnosias, con lo cual complica mucho más el cuadro. Presentan muchos de los pacientes afásicos, no todos, ¿sí?, pero muchos de los pacientes afásicos presentan parálisis, ya sean que van asociadas a las hemiplejías, generalmente las derechas. Y todo este trastorno en la comunicación tiene una gran repercusión, ya sea en el ámbito social, laboral y familiar, ¿sí? Con lo cual son también distintas áreas que uno tiene que tener en cuenta con respecto al impacto que genera en el paciente. Toda esta situación va a generar modificaciones psicológicas en nuestro paciente y muchas veces también se las confunde con alguna entidad psiquiátrica, que pueden estar asociadas, como en el caso de las afasias que se dan o que cursan con demencia, pero un paciente afásico no es un paciente psiquiátrico, ¿sí? Y muchas veces, por más que hoy en día estamos más interiorizados y se sabe mucho más del tema, no es raro ver que se lo confunda con alguna alteración o con alguna afección psiquiátrica cuando no lo es. Sobre todo con respecto a la interpretación por parte de la sociedad y de la familia o del entorno del paciente, ¿no? Entonces esto tiene que estar en claro para poder ayudar realmente al paciente y para que el tratamiento y lo que nosotros trabajemos tiene que estar basado a todas estas afecciones o a toda esta problemática múltiple del paciente. Entonces, si hablamos de tratamiento, por supuesto no debemos dejar de atender a todo esto que venimos hablando y debe estar basado en, siempre el tratamiento debe ser multidisciplinario, ¿sí? Con un equipo de atención, tanto psicólogo, fonoaudiólogo, kinesiólogo, terapista ocupacional, si es en el caso de chicos, psicopedagogía, logopedas, un montón de especialistas que abarquen desde distintas ópticas o puntos de vista o desde distintos conocimientos toda la problemática del paciente, ¿sí? Con respecto al tratamiento kinésico, nosotros debemos hacer un abordaje en muchas áreas, ¿sí? Tanto desde la comunicación como todas las cuestiones a nivel de tono, de equilibrio que ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Debemos realizar una estimulación sensorial de todas las vías sensoriales, que esto nos va a generar apertura o habilitación a las distintas áreas de comunicación. Tenemos que tener como premisa que nosotros nos basamos para poder trabajar en rehabilitación neurológica gracias a la neuroplasticidad, ¿sí? La neuroplasticidad es lo que nos permite que nosotros podamos habilitar otras vías o canales para no reemplazar, sino para ayudar a áreas o zonas donde están lesionadas. Entonces, hacer una correcta estimulación sensorial, una correcta desensibilización llcuando hay zonas que están sobreestimuladas o sobredimensionadas sensorialmente, bueno, hacer una desensibilización de la misma. Estimular todo lo que es el sistema propioceptivo, que va a tener que ver con lo postural, con el equilibrio tanto estático como dinámico. Todas estas van a ser situaciones que van a ayudar a un paciente afásico. El trabajo sobre el esquema corporal y el reconocimiento de las áreas y de las distintas partes del cuerpo, cómo están ubicadas en el espacio, la afección
motora asociada, ¿sí? En el caso de pacientes hemiplégicos, todo esto también va a tener un impacto en el área del habla. El tono muscular, y manejar el tono muscular con todas las distintas maneras de trabajar, lo que ustedes ya conocen, la comprensión del paciente, la expresión o la expresividad del mismo. Los comandos, tenemos que tener en cuenta los comandos que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Ya sea que vamos a hacer por repetición, cómo hablarle al paciente de manera de frente, que nos pueda ver. Cuando uno evalúa, por supuesto, la comprensión trata de que no nos lean los labios, ¿no? Para ver si realmente nos están entendiendo desde lo que escuchan, pero después a la hora de trabajarlos, de tratarlos, vamos a tratar de explotar o utilizar todas las vías que nuestro paciente pueda para entendernos. Entonces los comandos o las formas de nosotros comunicarnos con el paciente es fundamental, ¿sí? Vamos a trabajar desde la repetición, desde demostrarles en su propio cuerpo lo que le estamos pidiendo y lo que estamos haciendo. Todo lo que interioricemos en el cuerpo va a ser mucho mejor para el aprender. Debemos estimular una valoración del paciente, o sea, una confianza, aumentar la autoestima del mismo. La afasia es una situación muy frustrante para el paciente porque dependiendo de cuál sea, ¿no? De acuerdo a dónde esté la lesión, a veces el paciente nos comprende y no se puede expresar, entonces esto es muy frustrante, el no poder hacerse entender, o a veces él no entiende, no comprende, entonces esto también es sumamente agobiante para el paciente, porque él sabe que nosotros le queremos decir algo, o el entorno, ¿no? Le quiere decir algo y él no entiende, no puede recepcionar qué es lo que le estamos diciendo. Entonces esto es una situación muy aflictiva para el paciente. Entonces, bueno, todo esto hay que aprender también a manejarlo, o a cómo, a cómo intervenir con el paciente. Debemos utilizar la música también como medio de trabajo, utilizando canciones sencillas, simples, para que pueda entender, para que se pueda expresar, que es un medio de comunicación. Vamos a trabajar también por medio de como uso asistencial de la lectura, de la escritura, del cálculo, ¿sí? Actividades duales donde le vamos a pedir que vaya contando, que vaya descontando, ¿sí? A medida que va pudiendo hacerlo. Por ahí a veces le escribimos algo y le pedimos que lo realice. Ir estimulando todas las vías de comunicación, ¿no? De nuestro paciente. En cuanto a técnicas, hay muchas y muy variadas, ¿sí? Dependiendo también si estamos con adultos o con chicos, siempre vamos a tratar de elegir o de activar al paciente desde la funcionalidad, ¿sí? Se pueden usar distintas técnicas, Bobat, Kabat, algunos utilizan Brumston como trabajo, digamos, también para la reeducación de la comunicación. Y todo tipo de tratamiento debe tener como, digamos, distintas premisas o digamos, lineamientos básicos, que es adaptar el tratamiento a la persona, ¿sí? Ya sea adulto o niño, a sus capacidades intelectuales, a su tipo de lesión, al cuadro clínico que nos presente, porque de eso va a depender y vamos a tener un gran abanico para poder comunicarnos o para buscar el objetivo, siempre de acuerdo a la evaluación que nosotros hagamos, que es lo que, digamos, donde tenemos que poner más foco y evaluar al paciente de manera adecuada y correcta. En base a la evaluación vamos a plantear siempre nuestro tratamiento, viendo dónde están los déficits, dónde están las falencias, dónde están las mayores dificultades del paciente. En base a eso vamos a diagramar o a plantear el tratamiento a seguir con nuestro paciente. Se deben aprovechar los restos del lenguaje como base sobre la que establecer el tratamiento, ¿sí? Lo poquito que nuestro paciente tenga para poder expresarse o comunicarse, de ahí nos tenemos que agarrar para empezar y para poder
nosotros manifestarnos o que el paciente empiece por ahí el tratamiento. Utilizar sistemáticamente todas las vías de entrada posible, esto que hablábamos de la estimulación sensorial y todo lo que sea, ya sea hacerle nosotros en el cuerpo del paciente lo que queremos que haga, mostrarle y que nos imite, dependiendo de pacientes donde los pueden o no, ¿no es cierto? Bueno, pero tenemos que tratar de activar todas las vías de entrada posibles. Proponer los ejercicios con una jerarquía de complejidad creciente, ¿sí? Empezar siempre desde lo más simple, ir afianzando esto y instalar, o una vez que se adquirió lo simple, ir pasando a cada vez y gradualmente a una entidad o ejercicio o actividad con mayor dificultad. Porque si nosotros le ponemos de entrada algo que ya sabemos que no puede realizar o que es muy frustrante para el paciente, vamos a tener un efecto negativo, ¿sí?, sobre la rehabilitación. Adaptación del paciente y la familia. Es fundamental incluir a la familia en el tratamiento reeducador del paciente, ¿sí? Darles pautas a los familiares de cómo interactuar con el paciente, de cómo sostener lo que nosotros venimos trabajando, porque lo que nosotros hagamos en el consultorio o en el lugar de rehabilitación siempre va a ser poco y hay que sostenerlo durante el día, durante la semana, durante los meses, y sostener este tipo de actividad o de pautas reeducadoras. O sea, traspolar lo que nosotros hagamos, ya sea la familia o el entorno. Y también organizar el tiempo libre del paciente. En general, los pacientes con trastornos de la comunicación son pacientes que quedan como aislados, ¿sí? Ellos mismos se aíslan y el entorno lo aísla. Entonces esto, a su vez, porque no entienden, porque no se pueden expresar, entonces dentro de la dinámica familiar o de la dinámica del lugar donde viva, ya sea en un geriátrico o en la familia, o bueno, si vive solo ni hablar, que esté con algún cuidador o algo, todo esto va a tener impacto, ¿no?, negativo sobre la rehabilitación de nuestro paciente. Y podemos decir que hay como 4 periodos evolutivos, y que esto es importante porque cada periodo tiene objetivos terapéuticos distintos. Por ejemplo, tenemos en primer lugar el periodo agudo, donde el paciente está internado. Los objetivos son preventivos, ¿sí?, de la aparición de daños lingüísticos irreversibles y vinculares. Hay que hacer una prevención del aislamiento. El periodo subagudo, donde el paciente puede estar internado o no. Los objetivos se van a dirigir a la readaptación y a la profundización del diagnóstico del lenguaje. El periodo de estado, los objetivos son francamente terapéuticos y se van a aplicar planes terapéuticos compactos. Y el periodo secuela, donde se busca la reubicación social y laboral. Con respecto al diagnóstico, siempre tiene que estar el diagnóstico médico en primera instancia, donde nos va a hablar o a dar, digamos, indicio del tipo de lesión, la causa y el lugar de la lesión, el tipo de afasia que presenta nuestro paciente, y el diagnóstico terapéutico, que va a estar dado por cada profesional que atienda al paciente con la mirada ya sea kinésica, fonoaudiológica, psicológica, ¿sí? Entonces este diagnóstico terapéutico es fundamental para plantearnos la rehabilitación o la reeducación del paciente. Y con respecto al pronóstico, podemos tener distintos tipos, que sería, o llamamos, un pronóstico biológico, que es, por ejemplo, según el tipo de afasia que presente; biográfico, por ejemplo, la personalidad previa del paciente, ¿sí? Todas estas son cuestiones o datos no menores y que van a hacer a la evolución o no de nuestro paciente, o a la mejoría franca, o a que nos cueste más trabajarlo. Un pronóstico rehabilitatorio, que tiene que ver con los tipos de tratamientos recibidos, si fue atendido, si fue cómo y de qué manera se lo atendió, todo esto también, si se lo atendió tempranamente o tardíamente.
todo esto también nos va a hacer al pronóstico de nuestro paciente. Cuanto antes se trabaje o se empiece o se comience a trabajar todas las afecciones o secuelas que tenga nuestro paciente, mejor va a ser la evolución. Cuanto más tardíamente ya se instalan como hábitos o vicios que después son mucho más difíciles de reeducar. Y el pronóstico emocional, que por ejemplo tiene que ver también con la alteración de la dinámica familiar, ¿sí? Esto no es un dato menor. Si la familia acompaña en el proceso rehabilitador, se ayuda, si continúa lo que uno indica o las pautas que uno va pidiendo que se sostengan. Hay familias colaboradoras y hay familias que no son colaboradoras. Entonces, de esto también va a depender, entre otras cosas, la buena o mala evolución de nuestro paciente. Y también es necesario hablar que algunos de los factores pronósticos son determinantes, o sea, que conforman y provocan y caracterizan al cuadro. Por ejemplo, la causa, la extensión, la severidad de la lesión, la personalidad del paciente, como decíamos antes, el tipo de afasia, el nivel educacional del paciente, entre otros, ¿no? Estos factores se van a conjugar y son los llamados determinables, que son los que pueden ser controlados desde afuera, y su efecto sobre la evolución del paciente va a depender de la acción terapéutica que se ejerza sobre ellos, como por ejemplo el control de los estados emocionales al comienzo, durante y al finalizar el tratamiento, el tiempo transcurrido entre la instalación de la afasia, la evaluación y el comienzo del tratamiento, esto que hablamos recién, ¿no? Y también del trabajo terapéutico en equipo e interdisciplinario, todos con un objetivo común y con sus objetivos particulares de acuerdo a cada área que lo trabaje. Y también hay algunas situaciones que hacen como al fracaso del tratamiento, que tiene que ver con las faltas de recursos económicos, la falta de un trabajo en equipo, la falta de especialización en los profesionales que atienden a un paciente afásico, los efectos nocivos de los tratamientos previos que haya recibido, la derivación tardía de los pacientes, la falta de asistencia psicológica al paciente y a su familia, ¿sí? Todas estas son indicadores o situaciones que pueden llevar a un fracaso en el tratamiento. Muy bien, con respecto a los problemas de aprendizaje humano, sí, un poco habíamos hablado al empezar la charla de qué requisitos hay para que una persona o el ser humano tenga la capacidad o la potencialidad para aprender, ¿no es cierto? Entonces hablamos de discapacidad del aprendizaje, aquellas afecciones de presumible origen orgánico que conducen a muchos niños considerados entre comillas normales a no poder superar de una manera aceptable los planes comunes de educación escolar, ¿sí? No pueden lograr la adquisición del aprendizaje habitual. Tradicionalmente se hablaba de o se los encuadraba dentro de dislexia, las dificultades para la lectura, disgrafia, las dificultades para la escritura, y la discalculia, las dificultades para la realización de cálculos matemáticos. Actualmente se sabe que hay alteraciones primarias y alteraciones secundarias del lenguaje. Dentro de las primarias podemos hablar de los niveles específicos más altos, donde tenemos, digamos, la disfasia del desarrollo, donde va a haber patologías en las zonas de Wernicke, en el hemisferio cerebral dominante, que generalmente es el izquierdo, donde va a haber retraso en la iniciación y en la comprensión del habla. Las dislexias del desarrollo, donde hay disfunción en el gyrus angularis, en el área 39 de Brodmann, en el hemisferio cerebral izquierdo. Hay dificultades en el reconocimiento
en la interpretación de símbolos en la lectoescritura, desórdenes de derecha a izquierda, alteraciones del esquema corporal, alteraciones en lo que son las relaciones emocionales. Después tenemos también, puede estar la apratognosia del desarrollo, donde hay afección en el área de Wernicke, en el hemisferio cerebral derecho, también hay alteraciones. Alteraciones en lo que es el esquema corporal, desórdenes derecha-izquierda, retrasos. Estos pacientes tienen retraso en la adquisición del habla con una buena comprensión y alteraciones en la lectoescritura. Después, otras de las alteraciones primarias del aprendizaje también pueden ser las perturbaciones en la discriminación auditivo-visual, ¿sí? Fallas en los procesos cognitivos previos a la integración del lenguaje. Y otras alteraciones primarias del aprendizaje, donde nosotros tenemos mucha incurrencia, son las deficiencias posturales, ¿sí? Donde hay afección en las vías vestíbulo-oculomotoras o en las vías propioceptivas vestibulares, donde pueden haber, por ejemplo, en las vestíbulo-oculomotoras, deficiencias en la fijación ocular y en los movimientos finos del ojo. Todo esto van a ser de situaciones que comprometan el aprendizaje de nuestros chiquitos, de nuestros pacientes. Y en cuanto a las vías propioceptivas, alteraciones del control postural, del equilibrio, del movimiento del cuerpo, de los movimientos finos para la escritura. De un paciente, como vimos al principio, con trastornos del control postural, de equilibrio, toda esta situación va a generar, digamos, obstáculos y no va a permitir que nuestro paciente tenga una buena capacidad de aprender. Y las alteraciones secundarias del aprendizaje son secundarias a anormalidades manifiestas. Trastornos, por ejemplo, sensoriales, las neurológicas, alteraciones motoras, psíquicas y medioambientales. El aprendizaje, podemos decir que hay adquisición, se va a dar por la adquisición de conductas del desarrollo que van a depender sí o sí del medio ambiente. ¿Sí? Este es un dato o algo que tenemos que tener claro. El medio ambiente y, digamos, todas las situaciones que pasen por el paciente, pero también por el entorno, por el medio ambiente, van a ser o van a influir sobre la capacidad de aprendizaje de nuestros pacientes. Con respecto a los trastornos del habla en los pacientes, podemos agruparlos o decir que pueden deberse que un paciente no hable, que un chico no hable, ya sea chico o adulto, ¿no? Podemos estar hablando de defectos en básicamente 4 situaciones o entidades. Puede estar dado por defectos sensoriales, ¿sí? Que, por ejemplo, que un paciente sea sordo, que sea mudo. Cualquier afección a nivel sensorial puede dar como consecuencia un trastorno o que mi paciente no hable. Defectos intelectuales, como por ejemplo el retardo mental, alteraciones o síntomas psicológicos referidos a la esfera de la inteligencia, ¿sí? Por defectos psicológicos o alteraciones psicológicas, cuadros de alteración de la comunicación como el autismo, como todos los chiquitos con trastornos del espectro autista, entre otras patologías de origen psicológico, ¿no? Y como último punto, los defectos que tengan un origen neurológico, ¿sí? Ya sean todos los tipos de afasias que venimos viendo en el adulto y también en los chicos. Y ahora vamos a hablar puntualmente de las afasias infantiles. Siendo las afasias infantiles un síndrome caracterizado por un retraso en la adquisición y en el desarrollo del lenguaje, con compromiso variable, comprensivo y expresivo, y cuyas distintos tipos vimos antes en las de adultos, pero vamos a ver ahora con respecto a los chicos. Entonces podemos decir que las afasias infantiles son un trastorno del lenguaje que puede afectar la expresión y a la comprensión del lenguaje oral, escrito o gestual, ¿sí? Al igual que la definición en un paciente adulto. Afasia es afasia. La pérdida de las habilidades relacionadas con el lenguaje, tanto en su producción como en su
comprensión debido a un daño cerebral en el área correspondiente. Ahí lo anoté mal. La gravedad y el pronóstico van a estar determinadas por la naturaleza de la lesión y por la etapa del desarrollo en la que tienen lugar, ¿sí? Hay que tener presente que la dominancia del lenguaje se define a los 10 o a los 12 años. Por lo tanto, los trastornos afásicos en los chicos poseen menor gravedad, si se quiere, debido a la posibilidad del hemisferio no dominante de desarrollarse como dominante, ¿sí? Esto también es gracias a la neuroplasticidad. En general, la recuperación en los chicos es mayor que en el adulto, porque tienen mayor, digamos, diferenciación o mayor capacidad de habilitar vías, y la frecuencia de los trastornos del lenguaje por lesiones del hemisferio derecho es mayor que en el adulto, ¿sí? En general, en el adulto son más las afasias de tipo del hemisferio izquierdo. Con respecto a la etiología, o sea, qué causas nos pueden determinar en un chiquito una lesión de tipo afásica, pueden ser los traumatismos craneoencefálicos, ¿sí? Dentro de estos, los accidentes de auto, los accidentes automovilísticos, los accidentes domésticos en las casas donde se da mucho traumatismos craneoencefálicos, infecciones, cualquier tipo, las virales o las bacterianas, las meningitis, las encefalitis, los abscesos, tumores, los ACV, que también uno siempre piensa que los ACV se dan en los adultos, y esto no es así, ¿sí? En los chicos también se dan los ACV, los factores de riesgo son otros, obviamente, pero tenemos pacientes con ACV. Las anoxias cerebrales, y dentro de estas, como consecuencia, podemos tener las encefalopatías crónicas no evolutivas, que muchas de ellas cursan con afasias. Algunas afecciones a nivel de, digamos, que pueden causar o cursar con hidrocefalia, ¿sí? Dentro de estas tenemos un montón de patologías que pueden dar como consecuencia hidrocefalia. Las epilepsias, ¿sí? Los síndromes epilépticos comunes en los chicos, el síndrome de West, las epilepsias refractarias, bueno, todos los tipos de epilepsia nos pueden generar o dar como consecuencia afasias, y situaciones en donde los chicos cursen con coma. ¿Cómo vamos a evaluar a nuestros pacientitos? Bueno, de la misma manera y buscando, digamos, interpretar las mismas situaciones que en el adulto. Pero en este caso siempre tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, ¿sí? Si estamos con un bebé, un chiquito de 2 años, un chiquito de 10, 12 años, no va a ser la misma manera de evaluarlo. Si bien vamos a evaluar lo mismo, vamos a utilizar como canales distintos, ¿sí? Siempre adecuando la evaluación a la edad cronológica de nuestro pacientito, y a lo que él nos pueda entender, ¿sí? Yo hacerle preguntas para comprender o para que él me entienda acordes a su edad, ¿sí? Esto es fundamental tenerlo presente, y por esto es que tenemos que saber claramente todo lo que hace al desarrollo psicomotor de los pacientes, ¿sí? De las personas digamos, en condiciones normales. Esto es fundamental desde el aspecto, la esfera psicológica, y desde la esfera motriz. Entonces, teniendo bien claro todo digamos, desarrollo psicomotor, vamos a poder evaluar correctamente, ¿no? Si no, vamos a generar o a estar en presencia de errores en la evaluación por parte nuestra, no porque el paciente no entienda o no comprenda, sino porque nosotros estamos haciendo por ahí preguntas o queriendo que interprete situaciones o determinadas cosas que por ahí no son acordes a la edad. Entonces esto es fundamental, ¿sí? Vamos a evaluar la expresión y la comprensión verbal, ¿sí? No va a ser lo mismo la expresión de un bebé a de un chiquito de 2 años, y con respecto a esto teníamos que tener en cuenta lo que eran las disfasias y las afasias, ¿sí? La comprensión verbal y la expresión, como dijimos,
la escritura, ¿sí? Con respecto a esto tenemos que tener también en claro cómo es el dibujo del paciente y cómo va a ir cambiando, manifestando el dibujo a lo largo de la evolución cronológica del paciente, ¿sí? Pasando desde el renacuajo, el garabato, cuándo le va a poner o no ojos, bueno, todo esto también hace la escritura en el paciente, si vamos a evaluar el dibujo o si ya apareció la lectoescritura, dependiendo de qué edad estamos del paciente, le vamos a pedir otras cosas, que escriba su nombre, por ejemplo, también teniendo en cuenta el grado de alfabetización, si va a jardín o no, ¿sí? Y cuando un chiquito ya tiene adquisición de la escritura y de los simbolismos, los grafismos, ¿no? Esto es fundamental. La lectura, acá lo mismo, por ahí en un chiquito, en un bebé o en un nene chiquito, le vamos a hacer que nos lea, pero a través de dibujos, ¿sí? Para poder interpretar nosotros si él está interpretando el dibujo o lo que lee, si ya reconoce las letras. Bueno, tenemos que adecuar toda nuestra evaluación a las pautas psicomotoras y al desarrollo psicomotor y a la edad cronológica del paciente. Esto lo vuelvo a recalcar porque es como fundamental. El cálculo, ¿sí? La música, la capacidad de reconocer o de expresarse, ¿sí? Para eso utilizamos canciones infantiles, por ejemplo. Y también tenemos que evaluar el componente no verbal complementario, si hay apraxias, si hay agnosias y cómo están o cómo son estas funciones cognitivas de nuestros chiquitos. Y también tenemos que evaluar elementos patológicos comunes que se dan, evaluar para después también tratar, ¿no? Es común en un paciente o en un chiquito afásico que haya retrasos en la adquisición de las pautas motrices. Esto lo vamos a ver generalmente. Van a presentar o a cursar con incoordinación neuromuscular, van a cursar con trastornos del equilibrio, ya sea estático y dinámicos. La mayoría tiene trastornos en el esquema corporal y alteraciones del tono muscular y alteraciones propioceptivas y posturales. Todo esto hace también a la capacidad de aprendizaje de las personas, ¿sí? Entonces todo esto también tenemos que trabajarlo, o sea, lo vamos a evaluar para poder después trabajarlo, porque tiene que ver con que nosotros queremos que vuelva a aprender o reeducar los sistemas de comunicación, ya sea la comprensión, la expresión, y todo esto, como vimos anteriormente, influye en las capacidades de aprendizaje. Y todo esto son situaciones que nuestros pacientes van a tener alteradas. Entonces, a la hora de plantearnos un tratamiento frente a un chiquito afásico, obviamente, como dije antes, va a depender exclusivamente o fundamentalmente de la evaluación, ¿sí? De lo que nosotros pesquisemos a la hora de evaluar a nuestro paciente va a ser lo que vamos a ir a tratar. Entonces es fundamental, o digamos, el éxito de un tratamiento depende del éxito de una buena evaluación, de una correcta evaluación. Obviamente que tenemos que tener en cuenta el desarrollo psicomotor de nuestro paciente y qué situaciones o funciones o habilidades vamos a trabajar de acuerdo a la edad del paciente, ¿sí? Obviamente que siempre se trabaja a través o por medio del juego, ¿sí? Del estímulo. Vamos a tratar de estimular todo tipo de comunicación, como vimos en el adulto. Mantener una conversación natural con el paciente, ¿sí? No reforzar, no hablarles como chiquitos o como bebés, o sea, siempre la conversación debe ser de manera natural y hablar de manera correcta nosotros también, ¿sí? No referirnos, por ejemplo, alcanzame el tutú, no, siempre nombrando y denominando las cosas por su nombre, no hablándoles de manera infantil o infantiloide. Obviamente que nos vamos a referir con otro tono, con otra cadencia, con otra articulación por parte nuestra de las palabras, pero siempre con una conversación natural. Eliminar, en los chicos esto es fundamental, eliminar todo tipo de distracciones, ¿sí? Ya sea del entorno,
ya sean sonoras, visuales. Si tenemos un consultorio lleno de juguetes, cosas, nuestro paciente se nos va a distraer. Esto vale para todos, no solo para un paciente afásico. Se nos va a distraer y nos va a costar mucho encauzarlo con el objetivo que nosotros tenemos para la propuesta de tratamiento. Entonces, eliminar todo tipo de distracciones posibles. Usar oraciones cortas, claras, sencillas, ser claros nosotros a la hora de transmitirnos o a la hora de querer hacernos entender. Las órdenes o las oraciones siempre cortas, porque si nosotros le hablamos mucho, si lo aturdimos, o si son pacientes afásicos que le cuesta la comprensión, bueno, tenemos que darle como estos espacios para que él pueda interiorizar, para que él pueda asimilar, para que pueda digerir, si se quiere de alguna manera, ¿no? Los tipos de comunicaciones que nosotros le damos. Repetir las palabras. En discapacidad en general se habla de que los comandos debemos repetirlos 3 veces, ¿sí? Una para que intente escucharlo, segunda para asimilarlo y tercera para interpretarlo. Generalmente o tratamos de repetir como mínimo, tampoco muchas veces, pero dándole los espacios necesarios 3 veces los comandos o lo que nosotros estamos diciendo. Evitar correcciones excesivas al niño, ¿sí? Porque si lo estamos constantemente corrigiendo, esto también genera frustración, ¿no? Porque, bueno, nunca hago nada bien. Y todo esto en el chico genera un impacto negativo en el tratamiento. Tratar de estimularlo, siempre estar reforzando lo que hace bien. No digo no corregir, pero evitar las correcciones excesivas. Y siempre hay como una premisa, ¿no? Que no corregir algo que por ahí está haciendo mal si no tenemos otra forma mejor de ofrecerle para que lo realice o que lo haga o lo diga, en este caso, o se exprese, ¿no? Entonces tratar de siempre explotar o utilizar la manera comunicativa que nuestro paciente tenga o lo que nos presente o pueda hacer, y después ir corrigiéndola de a poco, pero no, digamos, contrariar o inhibir de entrada lo poco que él puede hacer. Y como propuestas de tratamiento o trabajo a utilizar, bueno, acaba de depender obviamente de la creatividad que tenga cada uno de ustedes a la hora de abordar a un chiquito, digamos, un chiquito y un adulto, ¿no? Porque siempre tratamos de que lo que planteemos para el paciente sea de tipo recreativo, sea estimulante, que tenga un objetivo para trabajar, que no sea algo rutinario, monótono y aburrido. Esto vale tanto para adultos como para chicos, ir variando las propuestas en las sesiones. A veces hacemos cosas de manera repetitivas para que el paciente esté organizado y sepa después lo que viene, y de esta manera nos pueda seguir o interpretar. Pero una vez que el paciente ya va interpretando más o se va haciendo entender más, bueno, vamos tratando de alternar o de que no sea siempre la misma propuesta de trabajo. Como les decía antes, va a depender de la creatividad de cada uno de ustedes, ¿no? No le vamos a dar, no hay una receta puntual de qué hacer, pero sí, digamos, en líneas generales yo les puedo como ofrecer una batería de cosas donde ustedes pues van a pensar qué y cómo hacer, ¿no? En cuanto a tratamiento, bueno, los juegos, todo tipo de juegos sensoriales, trabajar el esquema corporal, las distintas partes del cuerpo, las ubicaciones, ponerlas en distintas maneras, dónde está los juegos, está en los chiquitos de dónde está, acá está, no está, dónde está la oreja, dónde está la nariz, todo lo que refuerce el esquema corporal desde el juego, ¿no? Lo lúdico es nuestra manera de trabajar con chicos, siempre a través desde el juego, con un objetivo kinésico de por medio que queremos lograr, ¿sí? Yo quiero lograr, no sé, reconocimiento del esquema corporal, como les decía, voy a utilizar canciones, voy a utilizar distintos tipos de juegos, pero siempre que de manera recreativa, buscando el objetivo que yo tengo, ¿sí? Trabajar los equilibrios, tanto estáticos como dinámicos. De acá se pueden valer de los juegos de adentro y afuera de aros, la rayuela, bueno, después un montón de cosas o situaciones
con las escaleritas del piso, adentro afuera, derecha izquierda, trabajar todo lo que es la lateralidad. Todo esto va a reforzar las funciones cerebrales superiores, más allá también de las motrices, ¿no? Que, como vimos antes, influyen y tienen mucho que ver en un paciente afásico, mucho que ver en cuanto al aprender de nuestros pacientes. Todo tipo de habilidades motrices básicas, y dentro de estas son el caminar, la carrera, el salto, el trepar, el suspenderse. Vamos a utilizar, a veces se utilizan o pueden utilizar pictogramas o fotografías como medios de comunicación. Hay algunas corrientes que se usan, que son la de uso de pictogramas, que en algunos pacientes funcionan muy bien, en otros no. Bueno, hay que ver o decidir cuándo usarlos y en qué paciente usarlos. Algunos no les gusta o no nos gusta porque es como una manera automática de comunicación, ¿no? Agarro este pictograma que, no sé, hay un nene desayunando, lavándose la cara, entonces quiere decir esto, ¿no? Entonces muchas veces anticipan a través de los pictogramas lo que van a hacer. Es algo como automatizado, si se quiere, pero cuando no hay otra manera de comunicación, no está mal utilizarlo y después ir buscando otra manera de comunicación, ¿no? Entonces, como les decía, hay pacientes donde lo usamos y otros no. Lo importante es que ustedes se capaciten y que puedan aprender un montón de estos tipos de tratamientos, y después tener criterio cuándo y cómo usarlo, ¿no? O no, consejo mío, no casarse con una técnica puntual, sino que utilizar un poco de cada uno y en qué paciente y cuándo, siempre es mucho más rico. Trabajar los juegos funcionales, el juego del como si, ¿sí? El juego de como si estuvieras vendiendo, jugando, comiendo, ¿sí? Y en base a esto trabajamos la capacidad de expresarse desde lo gestual, porque recuerden que comunicación también es desde lo gestual, y cuando hay un chiquito con una afasia, lo gestual también está afectado. Entonces nosotros no hablamos con el lenguaje de señas, pero sí utilizamos lo gestual mucho para la comunicación, ¿sí? Quiero comer, me quiero bañar, quiero ir a jugar, bueno, ponerlo en el cuerpo, y toda la parte mímica y gestual es fundamental a la hora de expresarse y de comprender, o de que nuestro paciente nos comprenda. Entonces esto es importante trabajarlo. Como les decía antes, el juego con las canciones infantiles, donde tenemos mucho trabajo motor, intelectual, cognitivo, y bueno, nos valemos de esto para buscar un objetivo kinésico. Nunca forzar al paciente a hacer algo, más si no le sale, y sobre todo si no quiere, ¿sí? Si el paciente no quiere, si el chiquito está negado, si está enojado, bueno, ir buscándole la vuelta o habilitando, pero nunca forzar al chico a que haga nada, porque no vamos a obtener resultados positivos jamás. Y aparte, porque nosotros nos tenemos que ganar a este chiquito, a este paciente, tiene que ser nuestro amigo, entre comillas, y que quiera venir a las sesiones y que quiera trabajar, ¿sí? O sea, ellos interpretan, y muchas veces les va a pasar que los papás dicen, bueno, pero va a jugar, están saltando la soga o están haciendo, bueno, pero detrás de esto uno tiene que tener en claro cuál es el objetivo kinésico, ¿no? Cuál es el objetivo psicomotor en esto. Y también hacernos entender a los papás, o que entiendan qué es lo que estamos nosotros trabajando. Por ahí con información básica, sencilla, pero que entienda la importancia de esto que estamos haciendo en el paciente, el por qué y el para qué. Desarrollar siempre la autoestima y las habilidades sociales, ¿sí? Esto es también fundamental, porque los chicos están en pleno crecimiento, y también dependiendo de la edad del paciente, que van a manejarse en grupos, más en el caso de los adolescentes. Un paciente con afasia, bueno, quedan como excluidos, ¿no? Socialmente, no sé si desintegran, o se aíslan. Entonces, bueno, tratar de trabajar todo esto, ¿no? Desde la escolaridad, los chicos que van
ya sea jardín o escuela primaria o secundaria, trabajar esto y el grupo y la integración de ellos, y también a veces instruir, a veces hacemos como asistencias en las escuelas, donde damos pautas o normativas a los docentes o al entorno o al grupo de alumnos, que esto es fundamental también. Trabajar todo lo que es la agrupación y la seriación por color, por forma, bueno, todo esto tiene que ver con las funciones cognitivas, y obviamente, como van entendiendo, o creo que van entendiendo hasta ahora, todo lo que hace a las afasias, ¿no? Comparación de objetos, más grande, más chico, más alto, más bajo, todo esto en cuanto a la interpretación. Completar secuencias, por ahí nosotros empezar una secuencia y que el paciente la termine, vivenciarlo desde el cuerpo, si va hasta acá, después vamos corriendo o saltando, bueno, completar una secuencia. Esto es fundamental para el desarrollo de oraciones y de comprender ya no palabras sino frases. Y por supuesto la interacción entre la familia, niño y escuela, esto un poco lo que hablaba, ¿no? Participar a los padres en todo lo que hacemos, que ellos entiendan la manera también de comunicarse y de hacerse entender para los chicos, que no queden los chicos excluidos. Muchas veces un chiquito con afasia, bueno, la dinámica familiar sigue y este nene queda ahí aislado, ¿no? Bueno, incluirlo en todo tipo de actividades. Reforzar siempre la autoestima de la familia. Para la familia no es fácil estas situaciones. Cualquier situación de discapacidad de un chico en una familia con una discapacidad, hay todo un trastorno, una alteración en la dinámica, ¿no? Entonces esto es fundamental que nosotros podamos manejarlo, obviamente también con el apoyo psicológico que necesite, pero desde nuestra área nosotros también debemos dar nuestro aporte. Y bueno, como decía antes, la inclusión en la escuela y en la sociedad, ¿no? O en los grupos de pertenencia de los chicos. Con respecto a las dislexias, ¿sí?, que son otro tipo de alteraciones en la comunicación o en el aprendizaje, es un defecto manifiesto por dificultades en el aprendizaje de la lectura y de la escritura, a pesar de una instrucción convencional, ¿sí?, una inteligencia suficiente del chiquito y una adecuada nivel sociocultural. En cuanto a la etiología, bueno, tiene una base neurobiológica, bases neurofisiológicas, hay una base genética y hay una base cognitiva. Hay distintos tipos de dislexias y tenemos, digamos, como grandes grupos a las dislexias adquiridas, que son las que aparecen a causa de una lesión cerebral concreta, y las evolutivas, donde no hay una lesión cerebral concreta que la haya producido, y es la más frecuente en el ámbito escolar. Después también hay otro tipo de clasificación, que son la fonológica o indirecta, la superficial, y la mixta o la profunda, donde hay también por ahí afecciones en la ruta fonológica, donde el niño hace una lectura visual, por ejemplo en la indirecta hace una lectura visual y deduce en vez de leer. Por ejemplo, puede leer casa en vez de caso. La superficial, donde el trastorno se encuentra en el funcionamiento más visual, leen utilizando una ruta más fonológica. No tienen trastornos a la hora de leer palabras regulares, pero sí cuando leen por ahí frases o palabras no tan habituales. Pueden cometer errores de omisión, de adición o de sustitución de letras. Y después tenemos las mixtas o las profundas, donde están dañados los procesos de la lectura, el fonológico y el visual. Y generalmente se cometen errores como semánticos. Los pacientes disléxicos van a presentar algunos signos y síntomas claros, como por ejemplo problemas en la lateralidad,
trastornos en las nociones espaciales y temporales, van a confundir palabras con pronunciaciones similares, van a tener dificultad para pronunciar o para articular la palabra, van muchas veces a transponer letras, a cambiar el orden o a invertir los números. Aparecen las lecturas con errores y muy trabajosas o muy costosas, problemas en la concentración en la lectura o en la escritura, dificultades para seguir instrucciones y para aprender rutinas, van a presentar problemas en el equilibrio estático y dinámico, problemas en la memoria a corto plazo, dificultad para organizar sus pensamientos, van a manifestar problemas para mantener la atención, ¿sí? La concentración, presentan dificultades en las matemáticas y en ocasiones hay dificultades en el habla. Y todo esto también hace que tengan trastornos emocionales y en la autoestima. Entonces, un poco también en base a todo esto que sabemos que nos va a presentar nuestros chiquitos con dilexia, bueno, ya podemos empezar a pensar qué cosas vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, y en base a esta evaluación, como digo siempre, van a surgir las propuestas de tratamiento que hagamos. Y en base a las propuestas de trabajo, dentro de estas tenemos siempre, vamos a buscar trabajar con chicos desde lo lúdico, ¿sí? Si nosotros le hacemos repetir tantas series de ejercicios a un chico, se nos va a aburrir y no va a querer venir más a la terapia, y estas son terapias de larga data, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que buscar o ser creativos, como decía antes, a la hora de nuestros objetivos o de plantear nuestro encuadre terapéutico. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la atención y la concentración, todas las habilidades motrices básicas, el salto en alto, en largo, hacia adelante, hacia atrás, hacia los laterales, todo lo que hace el esquema corporal del chico, trabajos de actividad motriz fina, de actividad motriz gruesa, juegos de sociabilización, el salto de la soga, todo esto, como les digo siempre, cuando trabajamos con chicos, acorde al desarrollo psicomotor de nuestros niños. Frente a qué edad cronológica estamos, va a ser la propuesta de trabajo o de juego que realicemos, ¿sí? Trabajar todo el sistema propioceptivo, trabajar las praxias motoras, trabajar el equilibrio estático, dinámico, trabajar todas las capacidades de interpretación, como decía antes, también con respecto a las afasias, el adentro, el afuera, el arriba, abajo, a un lado, al otro, a la derecha o a la izquierda, para ir trabajando la lateralidad, y también todos los ejercicios respiratorios que podamos realizar, ¿no? En cuanto a la dosificación del aire, a expulsarlo de manera brusca, de manera entrecortada, a aspirar de manera continua, a aspirar de manera entrecortada, trabajar todos los músculos respiratorios y fonadores en cuanto a la reeducación, que todo esto va a predisponer mucho mejor a la hora de ya sea del habla, de la fonética, o en este caso de los chicos con respecto a la lectura, que está alterada, desde los procesos respiratorios y a cómo cortar el aire a la hora de leer, todo esto también va a estar alterado, entonces los vamos a trabajar desde un enfoque respiratorio. Con respecto a la escritura, también nos vamos a ayudar desde, obviamente, trabajar el tono muscular, la fuerza en la mano, los distintos tipos de agarre y de aprehensión, las actividades motrices finas y de destrezas, actividades con cositas chiquitas, seguir trazos, apretar más, utilizar distintas técnicas o texturas para trabajar desde el dibujo. Todo esto le va a ir dando al paciente información sensorial, utilizar distintos elementos, crayones, lápices adaptados, ¿sí? Más gruesos, más finos, más duros, más blandos, témperas, acrílicos, bueno,
toda la actividad lúdica y recreativa que ustedes quieran utilizar, siempre con un objetivo kinésico. Las disfemias son otro tipo de alteración de la comunicación, y acá son trastornos del habla específicos caracterizados por la frecuente repetición o prolongación de sonidos, sílabas o palabras, o por frecuentes dudas o pausas que interrumpen el flujo rítmico del habla. ¿Sí? Muchos autores comparan, o es un sinónimo, la disfemia de la tartamudez. Algunos hacen alguna pequeña distinción, pero en líneas generales, cuando hablamos de un paciente o de un chiquito disfémico, es un paciente tartamudo. Dentro de las causas más comunes de las disfemias, podemos encontrar las genéticas, que estas se dan, por ejemplo, en los gemelos monocigotos, que se originan de un único óvulo y espermatozoide. Si uno de los hermanos tiene disfemia, el otro tiene un 77% de probabilidades de desarrollarlo o de cursarlo. Entre los dicigotos, que son los individuos gestados a partir de los óvulos y espermatozoides distintos, la probabilidad es de un 32%. Y de padres a hijos, la posibilidad se sitúa entre el 30 y el 40%. ¿Sí? Con respecto al sexo, es más frecuente en hombres que en mujeres. En hombres se dan un 75% de los casos. Las disfemias prolingüísticas o psicolingüísticas, son aquellos problemas de articulación derivados de un déficit del pensamiento lingüo-especular, que están asociados al significado y a la palabra escrita. Frente a un rápido procesamiento sensoactorial, o sea, la asociación del significado y de la imagen. Y las traumáticas también pueden estar provocadas, las disfemias, por estados de tensión prolongado o estados de shock emocional. Pueden disparar una alteración de este tipo en el habla. Y según los errores más comunes del habla, las disfemias se pueden clasificar en clónicas, cuando hay repetición compulsiva de sílabas o de palabras; tónicas, cuando hay paralización o espasmos que causan interrupciones o el habla entrecortada; y las tónico-clónicas o las mixtas, donde hay combinación de las dos anteriores, con predominancia generalmente de una por sobre la otra. ¿Qué manifestaciones van a tener nuestros pacientes? Bueno, van a tener manifestaciones lingüísticas, van a presentar manifestaciones conductuales, corporales y sociales. ¿Qué vamos a trabajar desde la esfera kinésica con un chiquito que cursa con tartamudez? Bueno, todo lo que sean los ejercicios de relajación, ejercicios de toma de conciencia respiratoria, ejercicios en el ritmo respiratorio, ejercicios en cuanto a todo lo que hace los aspectos de la psicomotricidad, ejercicios con respecto al ritmo, ¿sí? Vivenciar el ritmo en el cuerpo hace que después pueda aprender o ponerlo en distintas estructuras que nosotros querramos activar o estimular. El ritmo a través de canciones, rápido, lento, más despacio, todo esto, el ritmo en estos chicos en cuanto a la fluidez del habla está alterado, ¿sí? Hacen pausas, les cuesta esta fluidez, o repiten, ¿no? Esto que dijimos antes cuando hablamos con respecto a la definición. El dominio de la respiración durante el habla y durante la escritura, y trabajar también la escritura con todos los ejercicios y cosas que vimos en patologías anteriores. Por ahí no quiero repetir siempre lo mismo, ¿no? Con respecto a todo lo que hace a la reeducación sensorial, esto es fundamental, no solo en el área facial o bucal puntualmente, sino en general, ¿sí?
y por sobre todo estimular la confianza del niño. Son chicos sumamente miedosos, son chicos que en algunas de las, como vimos, de las causas pueden ser un origen traumático o alguna situación violenta. Entonces, bueno, todo esto hay que también trabajarlo desde lo motor y desde lo kinésico, ¿no? Obviamente, siempre todo tratamiento en un paciente, sobre todo en chicos, es interdisciplinario o multidisciplinario. Nosotros le vamos a dar nuestro enfoque kinésico y motor, pero siempre tenemos y debemos estar en contacto y trabajando en común con los demás profesionales, fonoaudiólogo, psicólogo, cada uno desde su área, y apuntando a objetivos por ahí comunes, gruesos, y después específicos en cada especialidad, ¿no? En general son pacientes con una personalidad complicada, no todos, pacientes difíciles, pacientes desconfiados. Entonces todo esto tenemos que manejarlo y trabajarlo desde lo motor, desde lo psicomotor. Dentro de los trastornos en la fonación también podemos encontrar las dislalias y vamos a ver, digamos, nuestra intervención desde nuestra área. Las dislalias son la dificultad que tienen los chicos para la producción o la articulación de uno o varios fonemas, que se va a dar en chicos mayores de 4 años sin que existan trastornos en el sistema nervioso central ni periférico. Hay distintos tipos, dentro de estos podemos tener las de tipo fisiológicas, donde van a estar dadas por una inmadurez de los órganos del habla, cuando los chicos todavía son chiquitos, por lo que todos pasan por una fase, digamos, naturalmente todos pasan por una fase de dislexia, que puede preocupar a los padres si continúa después de los 4 años, ¿sí? Porque entonces podría estar motivadas por causas orgánicas. Las audiógenas, que van a estar asociadas a un defecto en la audición, que impide que el niño pueda adquirir la facultad de expresarse con normalidad. Si su percepción auditiva es defectuosa, también lo será la pronunciación, y dificulta su aprendizaje en la escucha. Las funcionales, se trata de un defecto en la articulación del lenguaje, que va a estar originado por un funcionamiento anormal de los órganos periféricos del habla. Los fonemas que se omiten o que se sustituyen o deforman con mayor frecuencia son la R, la S, la Z, la CH. Este tipo de dislalias son las más comunes, y los que padecen las funcionales, no tienen ningún defecto orgánico que lo provoque, digamos. Pueden estar divididas a una educación insuficiente o a un entorno familiar o social poco favorable para el chico, ya sea un bajo nivel cultural, económico o por desinterés de los padres. En algunas ocasiones este tipo de dislalias desaparecen espontáneamente cuando el chiquito crece, pero es preciso intervenir para corregirlas, porque si persisten más allá de los 4 años, es importante intervenir para evitar consecuencias negativas que puedan tener sobre el desarrollo cognitivo y las relaciones sociales de nuestros chiquitos. Y las orgánicas, que también son conocidas como diglosias, se dice que son orgánicas cuando hay fallos en la pronunciación que van a estar asociados a ciertos defectos de los órganos que intervienen en el habla, y se clasifican en función de la zona defectuosa, ya sean labiales, linguales, dentales, palatinas, nasales o mandibulares. Otro tipo común de encontrar de alteraciones en la fonación son las rinolalias, que estas son alteraciones en la articulación de algunos fonemas o ausencia total de ellos, que van a estar asociadas a un timbre nasal de la voz, que esto se le llama nasalización, o a un timbre muerto, que tiene que ver con una oclusión nasofaringea, por deficiencia en la inervación del velo paladar
por falta de funcionalidad del mismo o por procesos que provocan algún tipo de oclusión faríngea. Hay distintos tipos, o sea, los chicos con rinolania van a presentar o van a estar caracterizados por defectos en la articulación de los fonemas, sobre todo la M, la N, la ñ, o una salida dificultada del aire de emisión por la nariz. Van a cursar con alteraciones en la resonancia nasal en todos los demás fonemas y alteraciones de las fosas nasales y o del velo paladar, y este último ya sea por razones fisiológicas o funcionales. En cuanto a la clasificación, hay distintos tipos y se las conocen como hiperrinolalia o rinolalias abiertas, cuando hay alteración del resonador nasal como consecuencia de una comunicación continua entre la cavidad bucal y la nasal, por una insuficiencia velar, por fisura de la submucosa o por parálisis del velo. Las rinolalias cerradas o hiperrinolalias, en estas hay disminución de la resonancia vocal y se altera el fonema de los sonidos de la M, la N, la ñ en forma de B o D, y también puede haber alteraciones de las vocales. Y las rinolalias mixtas van a estar producidas por insuficiencia velar, que estas son las abiertas, o por una estenosis nasofaringeas, que van a ser el caso de las cerradas. Con respecto a las alteraciones de la voz dadas por las disfonías, pueden, digamos, estar dadas por distintos tipos u origen. Dentro de estas tenemos las orgánicas, las funcionales y las mixtas. Las orgánicas pueden estar dadas por alteraciones del aparato respiratorio, ya sean provocadas por enfisema, pacientes con asma, con enfermedades obstructivas crónicas. Pueden estar dadas también por alteraciones del aparato de emisión, pueden afectarse solamente las cuerdas vocales u otras partes de la laringe a causa de inflamaciones, traumas, paresias, parálisis, hemorragias, tumores. O pueden estar dadas también por alteraciones de los órganos de la resonancia, o sea, toda enfermedad que afecte a la faringe en toda su extensión, ya sea boca, nariz, los senos, por tumores en la base de la lengua, por amigdalitis o por cualquier situación patológica que nos afecte cualquier nivel o a cualquier extensión. Por lesiones orgánicas no vocales, como por ejemplo una disfunción hepática, o por patología de los ganglios del cuello, por trastornos hormonales. Y dentro de las funcionales podemos decir que son las que van a estar dadas por un mal aprendizaje o por una mala enseñanza, por una disfonía de fatiga, donde presentan una hipotonía que va a estar siempre ligada a la estructura emocional. Disfonías espásticas, donde la laringe se relega al plano secundario y pone en primer plano su función esfinteriana, o sea, por conflictos o por traumas emocionales o por frustraciones. Y las mixtas, donde el trastorno funcional va a estar prolongado y que determina la aparición de lesiones orgánicas, por ejemplo por nódulos vocales, por varices de la cara superior, por quistes, por úlceras. Como se sabe, la fonación es una actividad neuromotora compleja que en consecuencia los trastornos en la fonación pueden adoptar distintas formas, ¿sí? Las afonías son la ausencia de la fonación debido a problemas que pueden darse de tipo histérico o a trastornos neurológicos, periféricos o centrales, y que interfieren con la aproximación de las cuerdas vocales. Las disfonías es un grupo de trastornos de la calidad del sonido que tienen diversas causas. Pueden estar dadas, como vimos anteriormente, por los nódulos vocales, que son formaciones callosas que se producen en el tercio medio anterior de las cuerdas vocales,
o por las laringitis, que es una inflamación de las cuerdas vocales y de los pólipos vocales, que son estructuras que resultan del aumento del tamaño de los pequeños vasos sanguíneos. Las úlceras de contacto, que son ulceraciones de las cuerdas vocales sobre los bordes libres. Las disfonías también pueden ser consecuencia de distintas formas de parálisis de las cuerdas vocales o de cáncer de laringe. Y además de las disfunciones de las cuerdas vocales verdaderas, se pueden producir la aducción de las cuerdas vocales falsas durante el habla como parte de un trastorno o de patrón de fonación. En las distonías espasmódicas la voz es ahogada, es intermitente, es áspera y con interrupciones. A la hora de hablar del tratamiento, siempre, obviamente, como digo, el tratamiento debe ser interdisciplinario, desde la kinesiología, la fonoaudiología, la psicología, dependiendo las áreas o los aspectos que se necesiten trabajar. El tratamiento kinésico va a estar basado, como dijimos en todas las anteriores, en cuanto a toda la actividad respiratoria, a la actividad de relajación, de trabajo postural, de reeducación, de cómo debe utilizar estos esfínteres para fonar, para respirar, trabajar sobre el ritmo, sobre la relajación de toda la musculatura bucolinguofacial y la musculatura del cuello, ¿sí? Que muchas veces también por tensiones o por afecciones psicogénicas generan contracturas sobre la musculatura del cuello, garganta, que nos puede repercutir en la funcionalidad, en la producción de la voz y dar como consecuencia estas disfonías. Y por último, bueno, no quería dejar de decir o de expresar que más allá de estas alteraciones, las afasias, las dislalias, las dislexias, todas estas afecciones que vimos, hay otras alteraciones del habla que van a estar asociadas a las patologías de base, y con respecto a esto o a dónde esté la lesión y la patología original, va a ser el trastorno en el habla característico o típico, ¿sí? Dentro de estas tenemos las afecciones extrapiramidales con el tipo de voz y fonación característica, las vulvares, las cerebelosas, ¿sí? Donde hay palabra entrecortada o trastornos en cuanto a la fonación, ¿no? Las vestibulares, donde cursan las cerebelosas, las vestibulares con palabra escándida, distintos tipos de características en la fonación que lo habrán visto en el momento de hablar o de estudiar cada patología. Las vasculares, las neurológicas por conducción, las de las enfermedades de tipo degenerativa, las miopatías, ¿sí? Con la fonación y el habla característica en cada una, y bueno, todo tipo de afecciones que nos dan repercusión en el habla, en la fonación, en la expresión. Bueno, muchas gracias por escucharme, por la atención, y bueno, ahí les dejo el mail por si quieren hacerme alguna consulta. La clase está sacada de varios libros. El Fustinoni es el libro de base, el Cruzen, el Farreras, y después, bueno, de algunas actualizaciones o especializaciones que por ahí he revisado sobre el tema. Pero en líneas generales pueden buscar información de esos libros. Muchas gracias y bueno, estoy a su disposición para lo que necesiten.